Francesc Tortosa, soy consultor en recursos humanos en Millennials Consulting y en este vídeo vamos a aprender cómo crear un servicio personalizado para registrar nuestros viajes de trabajo y sus gastos asociados en la herramienta Zoho People 5. Bien, como todos los servicios personalizados, se crean desde la pestaña Configuración en la esquina superior derecha y le tenemos que dar a Añadir servicio. Bien. Vamos a ponerle el nombre que queramos y nos pide una descripción. En caso de que no consideremos necesario una descripción, simplemente ponemos viajes y ya estaría, el título del propio servicio o cualquier otra cosa. Bien, los servicios personalizados se basan en formularios. Nosotros vamos a necesitar dos. Por un lado, el de solicitud de los viajes y por otro, el de la solicitud de los gastos asociados a este viaje. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear el formulario de viajes. Entonces le vamos a poner el nombre y aquí nos pasa lo mismo que cuando creamos el servicio. Nos obliga a poner una descripción, puede ser cualquier cosa. Guardado esto, vamos a poder ya personalizar el formulario. Bien, es importante entender una cosa y es que los formularios de Zoho se basan en dos cosas principales, los campos y las secciones. Los campos son aquellas formas que tenemos, aquellas secciones que nos permiten añadir la información que nosotros consideremos pertinente, mientras que las secciones es aquello que nos va a permitir clasificar esa información. Cuando nosotros abrimos un formulario nuevo, ya nos viene con una sección y varios campos establecidos. Los campos que se muestren en esta sección van a ser también los que nos van a permitir clasificar la información una vez el campo esté completamente configurado. Entonces, de los 8 que nosotros vemos, hay 4 deshabilitados, que son los de abajo. Los que no están deshabilitados y acabaremos viendo serán quién ha agregado el formulario, quién lo ha modificado, en qué tiempo se ha agregado y en qué tiempo se ha modificado. Como nosotros necesitamos más información para clasificar los formularios, vamos a establecer dentro de esta misma sección una serie de datos extra. Por ejemplo, vamos a poner el destino. El destino podríamos ponerlo con línea única o también podemos ponerlo con un menú desplegable. Yo recomiendo esto. ¿Por qué? Porque así estandarizamos la información. Ahora bien, para poder estandarizar la información, tendríamos que tener una serie de situaciones de destinos recurrentes. En caso de que no se diese esta situación, vamos a tener que hacerlo a través de línea única. Entonces vamos a crear destino, vamos a suponer que nosotros en nuestra empresa sí tenemos una serie de situaciones recurrentes y vamos a poner varias opciones, por ejemplo, Barcelona, Madrid y Valencia. Y vamos a añadir una cuarta. Esta cuarta va a darse precisamente para casos menos específicos. Y vamos a poner otros. Bien, una vez establecemos esto, también podemos, por ejemplo, establecer las fechas. La fecha de inicio y la fecha de finalización. Bien, por último, en este caso vamos a establecer también una línea única y la línea única nos va a valer también para enseñaros cómo funcionan las reglas, ¿vale? Vamos a poner otros destinos. En principio, otros destinos solo sería una norma importante para aquellos que elijan en el menú desplegable destinos la opción de otros. Entonces quizás tampoco nos interesa que lo vean aquellos que van a Madrid o a Barcelona. ¿Cómo vamos a realizar nosotros esta acción? ¿Cómo vamos a hacer que solo los que cliquen en otros vean el módulo el campo de otros destinos? Bien, pues lo vamos a hacer añadiendo una regla. Las reglas son normas condicionales. Es una norma que básicamente lo que le dice al sistema es, si se da esta circunstancia, se va a ejecutar esta acción. En este caso, la regla es, si se cumple que en destinos
se da, puede ser es, no es, está vacío, no está vacío, contiene, no contiene. En este caso es otros. La acción que yo quiero que me muestre es que yo quiero que me muestre otros destinos. Una vez establecida esta norma, cuando vayamos a la vista previa, veremos que si yo elijo Madrid, no pasa nada, pero si elijo otros, pues puedo poner otro destino. Bien, una vez tenemos esto, vamos también a insertar una sección tabular. Mientras que la sección lineal es una sección que nos muestra la información en vertical, la tabular nos la enseña en horizontal. Bien, para ello vamos a añadir un punto extra. Vamos a añadir una casilla de decisión y le vamos a decir necesito alojamiento. Entonces, una vez establecemos esto, añadimos la sección tabular, la llamamos alojamiento y aquí podemos añadir otro tipo de secciones, de campos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, ¿qué podemos establecer aquí? Pues, por ejemplo, podemos establecer una línea única y la podemos llamar hotel, en la que el trabajador nos va a decir en qué hotel se va a alojar. También podemos añadir, por ejemplo, una fecha con hora que sea el check-in y otra fecha con hora que sea el check-out. Otra cosa que podríamos hacer sería, por ejemplo, añadir una, una URL que puede ser la dirección del hotel o, por ejemplo, la reserva. Bien, una vez tenemos esto, vamos a configurar otra regla. Esta regla lo que nos va a permitir es precisamente que solo si en necesito alojamiento hemos clicado el recuadro, nos vaya a mostrar el check-in, el check-out, el hotel y la reserva. Guardado esto, como veremos en destino de viaje, si nosotros ahora le damos a necesito alojamiento, nos aparecerá esto. Bien. Una vez tenemos todo, es también importante una cosa. A nosotros nos interesa que haya ciertos datos que aparezcan sí o sí. ¿Cómo establecemos esto? Bien, pues le damos al campo que nos interesa que sea obligatorio y en el lado derecho lo que vamos a tener en validación es campo obligatorio y nos aparecerá con el asterisco. Vamos a decir que aquí en esta sección lo que nos parece completamente necesario es el destino y, en todo caso, las fechas. Está por aquí y está por aquí. Y ya lo tendríamos. Bien, una vez tenemos esto establecido, nos queda ver el control de acceso, nos queda ver los permisos que va a tener cada persona. Entonces, lo vamos a establecer por roles, vamos a crearlos todos de golpe y lo que vamos a hacer es establecer quién puede ver y quién puede editar. Normalmente el director y el manager pueden ver todos los datos, mientras que los encargados de equipo pueden ver sus propios datos y los de sus subordinados, y los de miembro de equipo solo los suyos propios. Por otro lado, normalmente la edición o está completamente limitada o está establecida para director y manager en subordinados y datos, y en el caso de equipo a cargo, solo los propios. Bien, esto al final es una configuración completamente propia. Entonces dependerá evidentemente de lo que se necesite en cada momento. Si nos vamos a permisos de campo, veremos que, para empezar, hay algunos que nos han establecido y otros no. Lo vamos a seleccionar todo, le vamos a dar a establecer permiso
Y como estamos en miembro de equipo, lo que vamos a hacer es decir que podemos ver nuestro permiso y que no podemos editar. Una vez tenemos esto establecido, activamos el campo de alojamiento que se establecerá de forma predefinida con el rol general que hayamos establecido. Esto lo tenemos que hacer con todos los roles. Como podemos ver, es un trabajo bastante mecánico y esto lo que nos permite es tener en muy poco tiempo toda la herramienta configurada, todos los permisos bien configurados. Aquí, por ejemplo, tendríamos el manager, establecemos que se puede ver el permiso de todos, pero solo editar los datos propios y de subordinados, y lo mismo con el director. Entonces, esto por aquí, lo guardamos por aquí, establecemos esto aquí, establecemos esto aquí que se me había olvidado y ya tendríamos el primer formulario configurado. Una vez establecido esto, el segundo formulario sería un trámite. Lo que vamos a hacer es empezar el formulario para establecer un tipo de norma que nos puede resultar interesante, ya que para facilitar, como digo, tanto la clasificación como la asociación de gastos, como los gastos que nosotros vamos a solicitar van a ir asociados a un viaje ya solicitado, lo que podemos hacer es agregar el formulario, le ponemos el nombre, guardamos y lo que vamos a establecer es un campo de búsqueda. Y en este campo de búsqueda lo que vamos a buscar es vamos a elegir si es menú desplegable, vamos a decir ID viaje y lo que vamos a buscar es precisamente el formulario de viajes de trabajo. Y se va a establecer, podemos establecer, por ejemplo, un campo con un número de serie o, por ejemplo, podemos establecerlo por el tiempo en el que se agregó. Bien, después de esto también podemos establecer pues, campos relacionados, etcétera, etcétera. Una vez tenemos esto, ya tendríamos el viaje y podríamos seleccionar a través de aquí. Yo recomiendo, ante todo, aquí lo que podemos hacer es volver a viajes de trabajo y añadir, por ejemplo, un número, una ID de viaje. Y esta ID lo que podemos hacer es campo obligatorio y que se ponga un número en relación a los datos que a nosotros nos parezcan necesarios. Establecido esto, podríamos volver aquí, nos vamos a ID de viaje y en vez de tiempo agregado le damos a ID de viaje y ya lo tendríamos. Luego podríamos rellenarlo a gusto y seguir los pasos que ya hemos visto. Una vez establecido esto, actualizaríamos la página y nos aparecerían tanto las aprobaciones como las automatizaciones que ya hemos visto en otros vídeos. Con las aprobaciones lo que podríamos sería, de forma rápida, vamos a verlo, configurar tanto para viajes como para gastos quién es el encargado de aprobar estos gastos o estos viajes. Para esto estableceremos criterios y aprobaciones. Los criterios vuelven a ser esas normas condicionadas en las que, pues, por ejemplo, podemos elegir que si el trabajador que lo solicita pertenece a un determinado departamento, el aprobador sea alguien en específico. Con esta herramienta se puede jugar muchísimo. Luego, por último, aquí tendríamos precisamente el aviso que recibiría este aprobador. También podría ser que, si nosotros consideramos que hay un criterio que puede cumplirse, podemos no establecer ningún aprobador y autoaprobar o autorrechazar. Establecido esto, también podremos establecer automatizaciones a través de flujos de trabajo.
Volvemos a lo mismo. Esto se basa en una cuestión de condicionales. Por ejemplo, la acción en la que se basa el evento, si un nuevo registro se crea, si un registro ya existente se edita o se borra, o se aprueba, en caso de que tengamos un aprobador configurado, o se deniega. Todas estas opciones también nos permitirá establecer criterios. Nos darían estas acciones. Sobre todo, las automatizaciones nos valen para mantener una buena información tanto con los aprobadores como con los solicitantes, de forma que podemos establecer alertas por correo electrónico. Bien, entonces ya tendríamos establecido cómo se formula tanto el formulario de viajes como el formulario de gastos, como cómo configurar a nuestro gusto eh, el hecho de aprobar y automatizar estas solicitudes. Entonces, dicho esto, ya no nos quedaría nada más. Ya sabemos algo más sobre cómo configurar a nuestro gusto Zoho People 5.